amigos, familiares, hermanos y todas las personas que se unen en este momento para poder compartir una reflexión de arrepentimiento, un llamado a la salvación, un llamado a dejar el pecado. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos en cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es muy importante, porque hay una urgencia, el tiempo pasa, ¿sí? Puede ser que hoy estemos vivos, puede ser que en unas horas ya no estemos vivos físicamente. Por eso es importante estar a cuentas con el Señor. A veces se toma que los pecados son muy groseros, son muy grandes, son los peores de los pecados, y de tal manera que las personas dicen, pues para mí no hay perdón. Pues hay una buena noticia. Si tú te arrepientes, reconoces, confiesas tus pecados y te apartas de esos pecados, entonces tú puedes alcanzar misericordia. Pero para ponerse a cuentas es necesario la siguiente pregunta: ¿qué es el pecado? El pecado es una actitud que se aparta de lo recto, de lo justo, hechos que no son agradables delante de Dios. Pecado es una transgresión de la ley. Es cuando uno comete violaciones a la ley, efecto de hacer daño a alguien, no respetar, saltarse en las normas, toda injusticia. Se miran casi en todas partes. En los empleos, no te dan vacaciones, trabajas de más, no te pagan lo que es, en la tienda no te dan el peso que es. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un ejemplo, lo bueno sería no robar, y tú sabes que lo bueno es no robar, pero robas, y tu conciencia cuando lo estás haciendo te dice que está mal, te dice que no robes, pero lo haces, entonces prácticamente se vuelve un pecado. Entonces, y esto es lo que viene a hacer daño a tu vida. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje que se refiere cuando habla de concupiscencia. La concupiscencia es un apetito desordenado de placeres deshonestos o apetito desordenado de cosas que no son agradables delante del Señor. Pero hay otra forma de ver la concupiscencia. Es ese tiempo que se pasa en la planificación para efectuar un pecado. Y te aseguro que todo ese tiempo que tú ocupas en planificar la maldad para hacer una fechoría, todo eso también se hace un conjunto, un grupo de pecados que luego, al ser realizados, vienen a traer muerte a tu vida, una muerte espiritual, pero también una muerte física. Los resultados del pecado es necesario ver, porque cuando pecamos sin medida, porque nos da la gana, cuando pecamos nos separamos de Dios. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si nosotros pecamos, como a veces se dice, todo es pecado, y todo es pecado, y lo hemos podido definir que todo lo que no está bien delante de Dios, todo lo que nuestra conciencia nos marca de que está mal, ese es un pecado, y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta cuando pecamos. De tal manera que cuando nosotros actuamos así, regularmente cuando pecamos, lo estamos haciendo contra el prójimo, y seguidamente y consecuentemente lo hacemos
para con Dios, y lo hacemos también para con nuestras vidas, porque nos hace daño. Por eso hay una separación, por eso Dios no nos atiende. Y lo peor que trae sufrimientos y enfermedades, dice Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Miren los sufrimientos y la enfermedad, pero también trae una muerte espiritual. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque por cuanto todos pecaron. Pero es importante volver a este pasaje también cuando habla Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después de que se ha realizado, después de que se ha concedido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si tú te das cuenta, el pecar te trae muchas consecuencias, y son consecuencias malas. Pero hay una última consecuencia que puede traer a tu vida, y es el lago de fuego, el infierno. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, acá nos dan una lista de pecados, ¿verdad? Una lista que está clara, según lo que acabamos de ver y determinar. Hay infinidad de pecados. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a buscar su rostro, a apartarnos de maldad, a apartarnos de lo que a Él no le agrada, porque lo que está haciendo en nuestras vidas no es que Él cumpla un propósito en nosotros, no es que vivamos, sino que muramos de manera más rápida, ¿verdad? Y una muerte de sufrimiento, una muerte de enfermedad, una muerte donde tú crees que nadie está contigo. Dice Isaías 13:11: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hebreos 9:26 es muy importante tomarlo. Dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Habla de Jesús. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, Él ahora, en este tiempo de la gracia, con su muerte en la cruz, te da una oportunidad. Si tú puedes decir: el pecado yo no lo puedo quitar, a través de acercarte a Jesucristo, Él lo puede quitar. Y entonces ya no vas a vivir en ese estilo de vida de pecado, sino que vas a vivir, si te arrepientes, le confiesas tus pecados, te apartas del pecado, entonces alcanzarás misericordia y estarás viviendo una nueva vida. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, el que se declara culpable, sí, yo lo he hecho, pero se aparta, se arrepiente, alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vení luego, apresúrate a venir al Señor, a ponerte a cuentas. Si fueron los peores pecados, en Él hay perdón. En su Hijo Jesucristo hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toma esta palabra para tu vida, porque es una palabra de vida eterna. Dios te bendiga.